días, ingeniero. Mi nombre es Diana Sánchez y voy a hablarles un poco sobre la implementación de un proyecto que escogí para dar a entender o dar a conocer sobre la situación que pasa la cooperativa Tiaone de la provincia de Esmeraldas. Primeramente, el tema de mi proyecto es la contaminación del río Tiaone a causa de los residuos hidroeléctricos de la Central 2 de la provincia de Esmeraldas. Empezaré diciéndole un poco de lo que es el resumen ejecutivo. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que hay una relación muy estrecha entre la cooperativa de la provincia de Esmeralda, conocida como Cooperativa Tiaone, y los residuos que se vierten desde la empresa Central 2 de la provincia de Esmeralda. Debido a esa estrecha relación que tienen desde hace mucho tiempo y sobre la cual se han venido implementando otros proyectos de los cuales poco a poco ha habido un cambio, está como antes y ha habido un cambio, pero este se va a enfocar en decir cómo y a qué grado está la salud de la cooperativa. Aunque se han venido desarrollando, como les explicaba, todos estos proyectos de algunos gobiernos, han tenido resultados, no han tenido los suficientes resultados deseados, por supuestamente. Entonces, ya sea por la inversión, por el tiempo, por el decrecimiento de la salud de la población, que es notoria, si, principalmente si tú te pones a averiguar un poco, ya sea en las noticias, en libros, en tesis, es un problema que ha venido desde antes y la verdad es que no se está prestando la suficiente atención que deberían prestarle a este problema, porque no es un chiste, la verdad es que los ciudadanos, los moradores de ese sector están sufriendo muchas quejas a causa de esta contaminación. Entonces, entrando al tema, el planteamiento del problema. Ya sabemos que la contaminación de los ríos es algo que está a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS, piensa que las enfermedades relacionadas con el uso del agua, incluyendo aquellas causadas por aquellos microorganismos, sustancias químicas, que usualmente están presentes en el agua, ya sea potable, pero porque estas provienen de los ríos. Entonces, también, aparte de la OMS, está la Comisión para América Latina y el Caribe, conocida como la CEPAL. Esto también, a su vez, opina que aquellas modificaciones de los cauces de ríos que son drenados al mar, los cuales alteran el flujo de agua que escurren en dichos ríos, también han afectado el sistema marino, tanto en la población en general. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo de ahorita, no es algo que simplemente este año se presentó y hay que darle solución, no. Es algo que el gobierno, como vuelvo y reitero, tiene que prestar más atención. La verdad es que si no lo hacen, este río se va a perder y simplemente no va a ser un apoyo de agua. No, va a ser como que no hubiera río, ahí está, pero no se puede utilizar. Y la verdad es que ya sabemos que los niños, la mayoría de los niños nunca hacen caso y ellos juegan, se echan al río y entonces ellos son, la verdad es que la mayoría de los niños son los que más afecta este río. Aparte del planteamiento del problema, tengo unos objetivos. Usualmente ya sabemos que los proyectos tienen sus objetivos generales y su objetivo general y sus objetivos específicos. En el objetivo general, primeramente, demostrar el grado de contaminación del río Tiaone, cómo vulnera los derechos de la salud de los habitantes de la cooperativa Tiaone. Los específicos, poco a poco se va a ir desarrollando o demostrando que las normativas legales, porque es verdad, hay normativas legales vigentes que son ineficaces para controlar la contaminación del río, distinguir las causas que originan la contaminación del río Tiaone, identificar las herramientas que se vienen aplicando actualmente para tratar el agua del río Tiaone, definir la prevalencia e incidencia de enfermedades de los habitantes de la cooperativa Tiaone, que ocasionada por la contaminación del mismo río de la provincia de Esmeraldas. Entonces, estos serían los objetivos específicos para llegar al objetivo general, que es cómo este ha ido afectando, vulnerando los derechos y de la salud de la cooperativa, de los moradores de la cooperativa. Como siguiente punto, el marco referencial. Empezaré diciendo un poco sobre el marco legal. Aquí en Ecuador tenemos lo que es la Secretaría Nacional de Planificación para el Buen Vivir. Este opina que el Plan Nacional del Buen Vivir, en su objeto 4, dice que promueve y garantiza los derechos de la naturaleza, promueve un ambiente sano, sustentable,
Es necesario que los diversos actores privados, sociales, comunitarios, así como la población en general, deban cuidar y proteger la naturaleza para guardar, qué sé yo, estrategias. Entonces la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conocida como SNAPLES, en el artículo 411 de la Constitución del Ecuador del 2008, ya sabemos que la última fue la de Montecristi, menciona que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral del recurso hídrico. De la misma manera, regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad del agua y el equilibrio de los ecosistemas. De igual forma, en la Ley de Aguas, en título 2 de la Conservación y Contaminación de Aguas, capítulo 2, artículo 22, establece la prohibición de la contaminación de las aguas que afecte a la salud humana y el desarrollo de la flora y fauna, según la Asamblea Constituyente de Montecristi del 2008. Entonces, cabe recalcar, cabe decir que si no se ha implementado, que si no se toma en cuenta, no se lleva, no se tiene seriamente consideración con los moradores de la cooperativa, es porque no quieren, porque hay un marco legal que los respalda. Hay un marco legal aquí en Ecuador, en la Constitución, que respalde la sanidad del agua para que este no afecte a las personas, a los individuos, y no se está respetando. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Como siguiente punto, tengo el marco teórico. El marco teórico es un poco extenso, pero voy a resumirlo en decir que en la provincia de Esmeraldas, qué sé yo, en el cantón, la contaminación del río Teaone, que es causado por las aguas negras, residuos industriales y demás contaminantes que pueden haber o afectar al río, ha desembocado o ha llevado a la mala salud de los habitantes de esta área, como es el caso de esta cooperativa. Ha sido muy importante la contaminación a causa de las acciones del hombre, pero en este caso es la Central 2 de la provincia de Esmeralda la que es la responsable de la contaminación, de la mayor contaminación del río, podría decirse. Por medio de este trabajo se pretende se pretende demostrar el estado del agua y el impacto causado a los habitantes del área, según la CEPAL. Contaminación del río Teone coordinado por la Central Eléctrica 2 de la Central 2 hidroeléctrica de la provincia de Esmeraldas. Como siguiente punto, voy a hablar otro poquito más del marco teórico. Cuando uno se refiere a este tema de proyectos tipo contaminación, tenemos que saber el concepto o a qué se refiere al decir agua o las principales fuentes de contaminantes para poder, podría decirse, de adentrarnos directamente al tema y entender un poco más a qué se refiere la contaminación o qué se está contaminando o qué se está afectando. Entonces, diré un poco sobre lo que es el agua. Para empezar, el agua ya sabemos que es uno de los motores que mueve al mundo, podríamos decirse. Es decir, es uno de los pilares fundamentales los cuales el ser humano necesita. Y ahorita podrá verse mínimo, muy poquito, decir, ay, es un río. Pero si se siguen contaminando los ríos y sin respetar ninguno, poco a poco nos vamos a quedar sin ese recurso hídrico, ese beneficio que tenemos o esa obligación que tenemos de tener agua y respeto hacia la naturaleza. Lamentablemente el ser humano o podría decirse que si no es algo que le sume, no es algo que le beneficia a él directamente, no le afecta. Por eso es que poco a poco se ha ido perdiendo y lamentablemente el gobierno ecuatoriano no ha tenido la suficiente responsabilidad con este río. La verdad es que si se ponen a averiguar un poco de cómo está este río, no es fácil darse cuenta de que simplemente al gobierno no le interesa. No le interesa ni los moradores ni la contaminación de este. Las principales fuentes de contaminantes son los recursos, son los hidrocarburos, químicos, estos que alteran el tejido de la sangre, contaminantes químicos, enfriamientos de agua. Lamentablemente, o sin embargo, se puede considerar el efecto del calor residual sobre la temperatura del agua, manteniendo una temperatura mínima para no alterar la flora y la fauna. ¿A qué me refiero? A que si se pone se hicieron unos estudios en un proyecto o una tesis que encontré, donde habían hecho estudios del agua y la mayor contaminación que había en ese río, porque hicieron una evaluación de lo que era el contaminante de ese río, del río Teaone,
y es lamentable ver cómo la mayor contaminación que había era a causa de esta industria, de esta hidroeléctrica. Y entonces es muy lamentable cómo está este río y los moradores que han tenido muchas falencias estomacales, enfermedades, más que todos los niños. Entonces es algo muy preocupante, no es algo que hay que dejar simplemente a la espera o dejar a ver qué pasa. Entonces no. Técnicas. Las técnicas que utilicé para este tipo de evaluación, podría decirse, de cómo está la contaminación de este río, fue una encuesta. Esta encuesta yo la realicé por medio de una plataforma llamada encuestas.com, donde le preguntaba a varios moradores o a personas que tuvieran simplemente el conocimiento de cómo está ese río. Entonces, esa fue la técnica que utilicé, el cuestionario. Métodos, o sea, el método cuantitativo, descriptivo y el explicativo. Bueno, el cuantitativo ya sabemos que es medir la prevalencia e incidencia de las enfermedades de los habitantes de esta cooperativa. Y el descriptivo era que la salud de la cooperativa se describía de cuáles eran las enfermedades causadas, las incidencias y prevalencias, teniendo en cuenta otras causas que afectaban a la seguridad alimentaria de los moradores. Como siguiente punto, tengo la factibilidad administrativa, pero las factibilidades, empezaré con la administrativa. Bueno, el área de administración de proyectos, contratos y compras tendrá las siguientes funciones y responsabilidades. Debemos realizar los desembolsos para la compra y adquisición de insumos para el proyecto. Debemos generar el respectivo informe de gastos para presentarlo a la Secretaría de Hacienda y al despacho de municipios. Deben realizarse seguimientos a los contratos, deben realizar toda la gestión en cuanto a la parafiscalía, se refieren para todo el equipo del proyecto. Entonces, eso en cuanto a lo administrativo. Factibilidad financiera. Bueno, la evaluación económica de este análisis financiero respecto a la sensibilidad de la salud de los moradores de la cooperativa, porque ya les decía que esto es lo que más afecta es a la cooperativa, a los moradores. Entonces, decía, dividí o subdividí a estos moradores por ancianos y ancianas, hombres y mujeres, niños y niñas. Enfermedades estomacales, el 25% afecta más a los ancianos y las ancianas, el 10% a los hombres y las mujeres y el 35%, que era el mayor grado de porcentaje, a los niños. Es que ya sabemos que los niños son un poquito, qué sé yo, no entienden estos niños. Entonces, qué sé yo, los costos unitarios generales al mes en ancianos, $200, en hombres y mujeres son 150, en niños y niñas son $400. Y los costos fijos al año, por cada separación que hice, fue 2.400 por ancianos y ancianas, 1.800 por hombres y mujeres, niñas y niños, 4.800. Entonces, ¿quién les devuelve? Y no es algo que decir, bueno, yo no me alimento bien, yo no como bien, yo como aquí, yo como acá, y bien, gracias. Entonces, es algo que está afectando y simplemente cada morador tiene que sacar de su bolsillo. Y no es justo que ellos, por no tener otro tipo de recurso hídrico al cual ellos puedan soltar, porque el agua potable viene del río. Entonces, y aparte ni siquiera hacen una limpieza total del agua, podría decirse. Ellos tienen que tomar lo que se les presente ahí, entonces no es justo. Otra de las principales causas, o otro de lo que quiero recalcar, es la factibilidad técnica. Bueno, ya sabemos que es relevante y pertinente. Se considera de tal forma porque está enfocada a buscar soluciones, a plantear propuestas que permitan accionar de forma adecuada y contundente el estado del río, para mejorar esa calidad del mismo y por ende optimizar o reutilizar la utilización del agua, beneficiando a la población que está afectando. Como siguiente punto, análisis de la viabilidad. Bueno, la viabilidad política, cabe mencionar que el proyecto se encuentra bajo el gran paraguas del Plan Nacional para un Buen Vivir. Este proyecto busca coordinar acciones cuya acción integral logre cumplir el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir, que es garantizar los derechos a la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. Claro, para los que, en este caso, afecta directamente a los moradores de la cooperativa Tiam. Un poquito de la viabilidad política, que está respaldada por la política 4 y 1, que es conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y marina, considerada por los sectores estratégicos. La política 4.2 es manejar este patrimonio hídrico y enfocarse integralmente o integrar en la cuenca hidrográfica de aprovechamiento estratégico del Estado y valoración sociocultural y ambiental. Política 4.4
prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte al mejoramiento de la calidad de vida. Me refiero a ambiental no solo al aire, sino también a los ríos, porque también es parte de nuestro ambiente. Política 4.6. Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos y procesos naturales y antrópicos generados de riesgo. Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales y económicos y culturales. Eso en cuanto a la viabilidad política. Viabilidad legal. En el artículo 1, artículo 2 y artículo 3, podría decirse que se enfoca en aquellos principios, directrices, políticas ambientales, gestiones ambientales, procesos de gestión ambiental, donde simplemente se respete la coordinación, reciclaje, reutilización de desechos, esas tecnologías que afectan a los moradores, se pueda tener un mejor control de estos para que no afecten al sector. Viabilidad social. Bueno, ¿qué puedo decir que no sea social de mi proyecto? Pero este presente proyecto promueve la viabilidad social por sí, ya que mejora la calidad de vida de esta población, porque lo que estoy buscando o lo que se está buscando con el presente proyecto es que el gobierno tome conciencia o se tome conciencia de cómo está afectando la contaminación de este río a los moradores. Entonces, el manejo de los residuos al respecto de estos debería ser los principales patrones del comportamiento que generan las personas, y esto se desarrolla desde la familia, desde el contexto del papel que fortalece las buenas prácticas ambientales. Por ejemplo, porque yo lo digo así porque cuando crean este tipo de industrias, simplemente no les interesa a las otras personas con tal de generar dinero. Mientras generen dinero y entonces no les afecta. Entonces, por eso dice que hay un control desde la familia. Porque si yo creo a mi hijo para que cuide el ambiente, lo va a cuidar. No simplemente le va a interesar ganar, ganar, ganar y ganar dinero. Entonces, a eso se refiere. A que cuando se crea un tipo de empresa, claro que por un lado va a dar beneficios en un lado económico al área, por ejemplo, a Esmeralda, decirme un poco. Pero, ¿y los moradores? ¿Qué pasa con los moradores? No interesa. Entonces, a eso se refiere. Como siguiente punto, la sostenibilidad ambiental. Bueno, esta técnica tiene como objetivo brindar un soporte a niveles de gobierno para lograr transversalizar el componente ambiental, especialmente a nivel municipal. Es para ello que se quiere realizar un modelo de gestión mínimo y óptimo para que los municipios puedan lograr implementar cosas efectivas que se puedan realizar. Aquel diagnóstico e implementar de acuerdo a la realidad, porque tampoco es decir, vamos a quitar la contaminación de la noche a la mañana. No, es un respectivo proceso, es algo que se tiene que tener muy en cuenta e ir realizándolo poco a poco, pero realizándolo, no simplemente decir, claro, se va a realizar, se va a hacer bien, pero ¿cuándo? Entonces, esto es algo muy preocupante. Como siguiente punto, tengo un cuadro global, con el capítulo 5, el cuadro global del análisis estadístico de la aplicación. ¿Se recuerdan que yo dije que había hecho un cuestionario? Bueno, un cuestionario de 10 preguntas, donde en cada pregunta yo les hice en esa encuesta online de qué tanto conocían acerca del proyecto que venía realizando el EMAP, porque venía realizando un proyecto según para la contaminación del río, pero no sabía. Le pregunté si sí, no, o si no contestaba, porque también había otros que simplemente abrían el formulario y no lo contestaban. Entonces hice 10 preguntas. Preguntaba si cómo consideraba que la contaminación del río Teone ha mermado, que si pensaban que había disminuido, o que si tenían conocimiento acerca del tema o de nuevas contaminaciones que podrían estar contribuyendo a la contaminación del río, y que si consideraba que las aguas residuales generadas por las actividades industriales también desarrolladas en la cooperativa constituían la mayor causa de la contaminación, que si tenían conocimiento acerca de la fecha límite que tiene estimada la unidad de la Secretaría de Medio Ambiente para concluir la contaminación del río, que si identificaba cuáles instrumentos legales del Ecuador amparaban los derechos del buen vivir de las personas de esta cooperativa, que si conocían dónde se originaban los conceptos del Plan Nacional Toda una Vida, o si tenían conocimiento de quién garantizaba el cumplimiento de los derechos del buen vivir del Ecuador, y que si del procedimiento jurídico para la reclamación del incumplimiento de los derechos del Plan Nacional Toda una Vida. Y bueno, las respuestas fueron, podría decirse que un mayor porcentaje fueron no,
porque había mucho desconocimiento de estos temas. Entonces es algo que cabe recalcar, de que las personas que no estaban afectadas directamente o que estaban siendo afectadas directamente en este tema no tenían conocimiento de qué derechos los respaldaban, de cómo se implementaba, de cuáles eran las definiciones de los mismos. Entonces, eso. Ya. Como siguiente punto, tengo el cronograma. Bueno, este cronograma lo realicé en la plataforma del RAC, donde teníamos que poner la fecha de inicio. Primeramente nos inscribimos, después de inscribirnos, realizamos unas carpetas con los respectivos nombres de los procesos que íbamos realizando en el informe, que era la gestión de propuesta y innovación, donde colocamos los días que fuimos realizando cada uno de estos puntos, y este es el cronograma. Como siguiente punto tengo el presupuesto. Bueno, lo dividí en dos partes. La primera, que era implementación de una plataforma de información sistemática para el control de la contaminación del recurso hídrico, y como segundo punto, generar información para el control de la contaminación del agua. En las actividades 1, 2 y 3, que la primera era contratar una consultoría especializada en diseñar la planificación de la ejecución de las actividades del levantamiento de información y estudios de tratamiento de aguas, la misma que será retroalimentada y evaluada y durante el proyecto, un gasto de $1,000. Actividad 2, contratar personal especializado para realizar la sistematización, consolidación y automatización de la información levantada para el control de la contaminación del recurso hídrico, $1,500. Actividad 3, contratación de una consultoría para elaborar la normativa direccionada al control de la contaminación del recurso hídrico, $2,000. Y generar información para el control de la contaminación del agua, tengo actividad 1, 2 y 3. La primera, contratar una consultoría para continuaré diciendo que contratar una consultoría para el levantamiento catastral, que genera la información de los contaminantes principales, contratar una consultoría para el levantamiento de la línea base sobre los niveles de contaminación del recurso hídrico, gastaron $3,000. Actividad, levantar información de contaminación de interés en los recursos hídricos, cuerpo receptor y alternativas de saneamiento de agua según estos contaminantes, $3,200. Entonces, este es el presupuesto que se generó al momento de realizar o implementar estos aspectos para que la cooperativa tenga mejor cuidado en el río, para que esto no le afecte tanto a su salud, por lo menos que sea esta causante del río, porque las personas usualmente nos enfermamos, pero si hay cómo evitarlo, claro que se va a hacer. Entonces, bueno, como siguiente punto, tengo la conclusión. Bueno, dentro de mi conclusión, yo puedo decir aspectos muy relevantes. El primero sería que es indispensable que como resultado que se abordó en este trabajo, se demostró a ver si se cumplieron en primera instancia estos problemas que aquejaban a la cooperativa del río Tiaón, de la provincia de Esmeralda. Se logró demostrar que se sigue vulnerando hasta el momento en que se había efectuado, en cuanto a si se logró distinguir las causas que ocasionaba la contaminación del río Tiaone, considerándolo receptor de distintos residuos sólidos, líquidos y gaseosos surgidos principalmente de las industrias ubicadas en el sector, entre otros. En respecto a los medios que han venido desarrollando la municipalidad junto con los entes de regulación y control, fueron medianamente posibles. Como siguiente punto, en respecto a los medios que han venido desarrollando la municipalidad junto con los entes de regulación y control, fueron medianamente posibles al punto de considerarse demasiado retrasados los procesos administrativos o de acción para superar el problema de la contaminación del río Teaón. Finalmente, la salud de la cooperativa Tiaone ha venido demostrando grados de enfermedades estomacales a causa de la contaminación de esas aguas, según moradores y según la información que presentaban estos. Como recomendación, bueno, ¿qué no se puede recomendar para este tipo de proyectos? Bueno, el proyecto se encuentra en la fase 3. Ya, se disiparon dudas e incertidumbres sobre la parte jurídica que representaba un gran tropiezo para el desarrollo del proyecto, ya que la Corte Constitucional abrió camino para que ahora sí se inviertan los dineros necesarios para la ejecución de los proyectos, ratificando los dictámenes por cuanto al principio de la contaminación se pueda mitigar de forma inmediata.
Debido a la gran cantidad de actores políticos que participan o se involucran en el proyecto que realiza la alcaldía de Esmeralda, se puede catalogar como un factor de riesgo importante que puede incidir en el fracaso del proyecto. Se recomienda plantear cuidadosamente el manejo de las expectativas de los interesantes, pues de ello depende la viabilidad del proyecto. Es decir, que si el gobierno no tiene la suficientemente o responsabilidad sobre este tema, no se va a poder realizar un buen trabajo, porque la verdad es que este tipo de proyectos, este tipo de problemas, tiene que ir de la mano con el gobierno. Tiene que ir de la mano con el gobierno y que tiene que prestar mucha responsabilidad y atención. Bueno, esta es la bibliografía de donde saqué la información. Y voy a continuar hablándoles un poco de la plataforma de gestión de proyectos que utilicé. Como les decía, utilicé la plataforma de gestión de proyectos Drive. En este tuvimos que inscribirnos para poder utilizarla. Pudimos ir poniendo las fechas adecuadas de los puntos de actividad que fuimos realizando. Y esta plataforma es muy interesante, la utilicé de una buena manera. Aquí está cuando yo empecé ya el proceso, que fue poniéndole el título, el tema del proyecto. Y me voy a saltar un poco sobre el cronograma de Microshop Project 2010. Bueno, este programa es igual al que tengo en el diagrama de Gantt de Microshop, de diagrama de Gantt de la plataforma de Drive. Y este es un esquema o un flujo de procedimientos o procesos que realicé en Visio Profesional, donde de inicio se estaban hablando de los sólidos, de lo hídrico y de todos esos procesos que se realizó para evaluar o decir un poco más sobre los contaminantes del agua. Y estos son los anexos. Esta es la cooperativa Teaone, esto es una baja del río, y esta es la encuesta que realicé online, y esta fotito que está aquí es una de las tantas entradas de contaminantes que llegan al río Teaone, y que no es algo que no afecte. Por eso les decía que es algo sumamente importante, donde hasta los medios de comunicación están involucrados y están hablando de todos estos problemas que aquejan a la cooperativa. Entonces, eso es cuanto yo tengo que decirles de mi proyecto, o decirle de mi proyecto. Muchas gracias.